Buenas noches, licenciado. Buenas Licenciado, noches. Espero haber tenido la oportunidad de responder el cuestionario. Ahí se recuerdan que es importante que lo vayan respondiendo. Eso va a ir retroalimentando lo que hemos visto en clase. Además, nos va a servir para la ponderación de su zona, entre otros ejercicios que vamos a estar haciendo. Así que, mucho ojo con eso. Ahí ponen atención. Apenas 66 pude visualizar que contestaron él. Sí, 66 me aparece en el formulario. Son quienes pudieron contestar. Así que no lo olviden. Vamos a ver. Muy bien. También vamos a continuar con la dinámica que hemos tenido acá en el chat de llamada. Pueden ustedes escribir sus inquietudes. Vamos a ver las respuestas correctas a la que se de cuál fue nuestro rol. Bueno, vamos a ver. Mm, que muestran respuestas correctas. Si le muestran las incorrectas. Creo que este formulario, ustedes me dicen si les mostraba las incorrectas. Vamos a ver. Ujú. Sí, eso es importante. Actualmente solo marca las erróneas. Bueno, entonces las que están incorrectas, pues sí. Vamos a ver cuáles fueron, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a darle oportunidad a otros dos compañeros que quieren ingresar a la clase. Aquí estamos. Pues les decía, estimados estudiantes, que ese cuestionario pues, nos va a estar ayudando a retroalimentar lo visto en clase. Importante entonces, y las lecturas correspondientes. Bien, vamos a ubicarnos en la presentación. Ya dimos un tiempo prudencial para que ustedes pudieran. No creo que estén en la otra clase todavía, ¿verdad ustedes? Pero bueno, vamos a ver. Solo vamos a quitar esto de acá que nos está llenando el espacio que tenemos. En un segundito quitamos esto también. Estamos en el punto número 1, que es la administración pública. Nos quedamos, vamos a ver, en los elementos de la administración. También es importante que veamos el tema de la evolución. Por aquí en una de las diapositivas está, vamos a ubicarnos. Vamos a quitar esto de acá también. Acá. Vamos a ver. Estamos aquí. Déjenme cambiar esto. Vamos a ver. Ya está. Bien. Ese es el contenido. Vemos entonces. Vamos a ver. Si hablamos del tema creo que sí habíamos mencionado algo. Vamos a ver. Veamos entonces qué es la administración pública. ¿Alguien más está pidiendo entrar ustedes? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es la administración pública? Vemos entonces, en líneas generales, en la clase anterior lo habíamos analizado y nos ubicamos en la Constitución Política de la República. Vimos algunos artículos y hoy vamos a entrarnos ya en el tema Entonces, la administración pública es el aparato del Estado en acción, dicen algunos autores, que convierte las leyes y las políticas públicas en servicios concretos para la población. Se recuerdan que mencionábamos el servicio público, cómo se expresa la administración pública. Vimos también el tema de las finalidades del Estado, cuál es el fin del Estado, cómo logra el Estado
cumplir con esa finalidad, que es el bien común. ¿Y cómo lo logra? Entonces, decimos entonces que son los órganos administrativos, es decir, las instituciones del Estado que gestionan los asuntos públicos. Entonces mencionamos algunos ministerios, ¿ya? A través de ellos, pues, que se cumple esa finalidad del Estado. Entonces, a través de la administración pública se van a ejecutar decisiones políticas y, por supuesto, la aplicación de las leyes vigentes. Y lo que busca es satisfacer las necesidades e intereses colectivos, es decir, el bien común como lo establece nuestra Constitución. Entonces, nos ubicamos precisamente en el artículo primero de la Constitución, en el título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. ¿Y cuál es el fin supremo? Es la realización del bien común. Y el bien común, pues es todo ese bienestar general, todo lo que tiende a satisfacer, ¿ya?, una necesidad colectiva, ¿ya?, de orden material o de orden espiritual. Entonces, eso es lo que podemos decir en cuanto al bien común. Y por supuesto, esa administración pública debe actuar siempre sujeta al ordenamiento jurídico, ¿ya? Estamos hablando de los artículos que mencionamos el otro día. Vamos a ver si se recuerdan aquí en el mensaje de la llamada. Vamos a ver si se recuerdan ustedes. A ver, ¿quién se recuerda de esos artículos que vimos? Para que lo podamos, a ver, a ver si ustedes pusieron en práctica lo que vimos en la clase anterior. A ver, ¿quién se recuerda? Alguien más que está queriendo ingresar a la clase, ya le dimos la oportunidad. Muy bien. Lic Solo, el 140 y el 155 de la Constitución. muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿quién más? Bueno, solo una compañera leyó sus artículos de la Constitución. Aquí en los mensajes de llamada solamente ella me ha contestado. Bien. Ejercicio del poder público. ¿Se recuerdan que lo mencionamos? ¿Mm? El título 4, poder público. De ahí en adelante. Muy bien. Esa sujeción a la ley. 154. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Bien. Entonces, la actuación de la administración pública está regida por la Constitución y las leyes del país. Entonces, en Guatemala, por supuesto, lo integran los ministerios, ya lo mencionábamos, también las municipalidades y las entidades y otras entidades autónomas como el ICS y la Universidad de San Carlos, entre otras. Entonces, estamos hablando ahí de la administración pública. Por favor, no se les olvide la lectura de estos artículos, es decir, el título cuarto que corresponde al poder público. Eso es importante porque lo vamos a ir. eh, sí, también el artículo primero, por supuesto. Muy bien, excelente. Título tercero, el Estado. Ya, muy bien, excelente. La lectura, reitero, es muy importante. Veamos entonces, en sentido orgánico podemos decir que la administración pública es el conjunto de órganos y entes públicos que administran. Fíjense ustedes, bueno, que administra o que administran y quién administra o quienes administran. Bueno, ¿qué administran? Administran la cosa pública.
administra al Estado. Recuérdense que el Estado es un ente. El Estado no lo podemos ver. ¿Mm? ¿De qué color es el Estado? No lo podemos ver. Pero sí podemos ver la actuación del Estado. El Estado actúa a través de sus órganos. ¿Ya? Bien. Entonces, el sentido orgánico es el conjunto, la administración pública es el conjunto de órganos y entes públicos que administran. ¿Quién administra? Por supuesto, el gobierno. En sentido material, la función o actividad administrativa que el Estado realiza. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la prestación de los servicios públicos, que es el medio que el Estado utiliza para cumplir su finalidad. Vayan tomando nota de eso, estimados estudiantes, muy importante. Por supuesto, también la lectura debe ir aparejada a todo ello. Bien. Sigamos entonces, en sentido formal, es la actividad regulada por el derecho administrativo y su régimen. ¿Bajo qué reglas? Bueno, la vamos a encontrar en la Constitución y, por supuesto, en todo el ordenamiento jurídico. Ahí vamos a encontrar bajo qué reglas, ya lo vimos, ¿ya? El ejercicio del poder público, ahí están las reglas, ¿ya? De la administración pública. Bien, ya ustedes por acá lo pusieron. Apenas 4 estudiantes, 5 estudiantes. Uno, 2, 3, 4, 5 estudiantes nada más leyeron su constitución. ¿Ya vieron? ¿Mm? Después los resultados saltarán a la vista, como decimos. Bien, entonces, decimos entonces que la administración pública es un conjunto de órganos estatales que, bajo el Ejecutivo, desarrollan la función administrativa para cumplir los fines del Estado y, por supuesto, satisfacer el interés público con sujeción al derecho. Veamos en cuanto a las clases de administración. Tenemos, por su naturaleza, pública o privada. Alguien más entrando a clase. Bien. Tenemos entonces las clases de administración. Decíamos que es pública, privada. La administración pública sirve al interés general, es decir, a los intereses de la población en general, a todos los habitantes de la República de Guatemala. Y la administración privada rige intereses particulares. Por su organización, vamos a decir que la administración puede ser centralizada, hablamos de los ministerios, desconcentrada, las gobernaciones, descentralizada, el ICS, Universidad de San Carlos, Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras, por supuesto, hay muchas más. Bien, luego tenemos por su ámbito territorial. Por su ámbito territorial tenemos que puede ser nacional, es decir, todo lo que abarca el territorio de la República de Guatemala, por su ámbito territorial, puede ser nacional, y ahí estamos hablando del organismo ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación. ¿En qué territorio ejecuta su actividad? A ver qué dicen ustedes. O el Ministerio de Salud, por ejemplo. ¿Hasta dónde tiene su ámbito territorial de aplicación? Los ministerios. ¿Quiénes están presentes en clase? ¿Hasta dónde se extiende el territorio de la República de Guatemala? ¿Qué establece la Constitución?
A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hasta dónde se extiende? ¿Mm? Ya ustedes mencionaron algunos artículos, pero solo 5. El Estado ejerce soberanía sobre, fíjense ustedes, el territorio nacional. ¿Y dónde está? ¿Hasta dónde está ese límite del territorio nacional? Ya lo ubicaron en su constitución, muy bien, excelente. Entonces, hasta ahí tiene competencia los ministerios. Entonces, por eso son ¿ya? Administración nacional, organismo ejecutivo, ¿ya? Departamental, tenemos las gobernaciones departamentales. De hecho, se dice que los gobernadores departamentales son una extensión del ejecutivo. Representa al ejecutivo en los departamentos. ¿Cuántos gobernadores tendrá la República de Guatemala? A ver, ¿cuántos son de Guatemala? ¿Cuántos gobernadores tiene la República de Guatemala ustedes? ¿Hay algún guatemalteco por acá? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero ¿cuántos tendrá en total? Ah, 22 gobernadores. Ujú. Bien. Ahí se recuerdan de leer esa ley. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de nombrar al gobernador? ¿Cómo se hace para nombrarlo? No, es uno por departamento, no es por municipio. Si no tendríamos más de 300, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántos municipios tiene Guatemala? Por municipio tiene alcaldes, ¿verdad? Muy bien. Veamos, entonces, ¿cuántos municipios tiene la República de Guatemala? 340. ¿Ustedes creen? A ver, otra pregunta. ¿Cuál fue el último o el más reciente de los municipios que fue creado? ¿Cómo se llama ese municipio? El último que fue autorizado. ¿Y quién lo autorizó? ¿O quién autoriza? ¿Mm? Bueno, si no se la saben ahorita, ahí después. Ah, Petatango, Huetenango. A ver, ¿quién lo autoriza? ¿Mm? Imaginemos que queremos crear un municipio. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde está regulado el procedimiento? Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Muy bien, el Congreso de la República, ¿verdad? Por supuesto, hay todo un trámite administrativo que se debe realizar. ¿En qué ley estará regulado eso? ¿Ah? De todo lo que estamos viendo acá, por supuesto, es parte de la administración pública. En el Código Municipal hay un procedimiento en el cual tiene intervención también el gobernador departamental, como estamos hablando de los gobernadores departamentales, ¿va ustedes? Muy bien. Luego tenemos, por su ámbito territorial, tenemos administración municipal, es decir, municipalidades. Bien, entonces, muy importante entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy importante que vayan siguiendo ese hilo conductor de lo que estamos hablando acá. De igual forma, si están tomando su cafecito, pues también es válido. Pues por la hora ya recibieron cuánto tiempo de clases, entonces ya se cansa uno. Pero está bien. Entonces, así que buen provecho para quienes ya están degustando el cafecito. Se vale. Yo todavía no. Así que vamos a continuar. Entonces, por favor, ese hilo conductor es muy importante. Entonces, van tomando nota, revisan lo que acabamos de ver, cuál es el trámite para constituir un municipio, quién nombra al gobernador, dónde está regulado,
muy importante. Porque si nos ponemos aquí solo a leer las diapositivas, ¿qué sentido tendría? Ahí me las envía y después las leemos. No, la cosa es llevarlos. Recuérdense lo que mencionábamos, análisis normativo es lo que ordena nuestro programa del curso, ¿ya? Entonces, por eso cuando les pregunten a ustedes, ¿y qué viene en el examen? Pues sí, lo que está en el programa y lo que hemos visto acá en clase. Y no solo la diapositiva que tenemos acá, vos compartime las diapositivas. Y por supuesto, una parte de eso vamos a preguntar, pero viene también lo que explicamos acá en clase. Y eso no está digamos, no está anotado más que en sus cuadernos que ustedes tienen ahí a la mano, en su computadora. En fin. Pero bueno, sigamos entonces. Igual si hay dudas acá, con todo gusto me pueden escribir acá en los mensajes de llamada. En el micrófono, porque si no, perdemos el hilo conductor de la clase. Por eso lo hacemos. Pero al final sí les doy la oportunidad que puedan participar. Sigamos entonces. Vamos a continuar acá. Muy importante el conocer cómo es que ha evolucionado la administración pública, de dónde surge, cómo es que hemos llegado al día de hoy. Vean ustedes, ese recorrido que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ya? Y fíjense, en un primer estadio encontramos el estado absolutista. Ese es el primer estadio, ¿ya? Que hablamos de la evolución de la historia de la administración pública, cómo es que ha evolucionado, cómo ha transcurrido, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y vean que tenemos acá en la presentación, pues, eh, una muestra, ¿verdad? Un parámetro que nos permite, pues, estudiarlo y analizarlo, por supuesto, estimados estudiantes. Gustoso sería, estaría yo de compartir unas 100, 200 diapositivas con todo el contenido de la explicación que está aquí en esta diapositiva, pero aquí trato de resumirlo y explicárselos. Pero ya ustedes tienen que leerlo en sus libros, porque para eso están los libros. Nos explican de manera extendida cada tema. Aquí tenemos 4 temas, el estado absolutista, en que el estado soy yo, un rey, un príncipe, que en la época del principado, ¿ya? El estado soy yo. ¿Ya? Los dictados los daba el rey, el príncipe, ¿ya? En un poder concentrado en el monarca. ¿Ya? No había un control jurídico, entonces eh, él era el que dictaba las órdenes y se hacía lo que él ordenaba. Nosotros acá en la clase podemos decir que era un estado arbitrario, pues porque estaba pues sujeto a la voluntad del rey, a la voluntad del príncipe, a la voluntad del que ejercía el poder. Entonces, solo si hiciésemos mentalmente, nos imagináramos cómo era en esa época de la humanidad, ustedes, pongámonos a pensar, cómo habrá sido, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y si hacemos esa comparación entre lo que hoy tenemos de la administración pública, del Estado de Derecho, pues nosotros podríamos pensar que felizmente, ¿ya? Tenemos un Estado que ha evolucionado en bien de la humanidad. Solo pensemos en un momentito en cómo actúa el ser humano, ¿ya? El ser humano de por sí, sin el derecho, sin la ley, imaginemos cómo es el ser humano. Solo pensemos en nuestro vecino.
No el vecino que está a la par de usted, ¿verdad? Porque están a la par, pero solo en la imagen nada más. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se comporta el ser humano? ¿Mm? Cuando se le da un poquito de poder. ¿Ah? Solo pensemos en eso. ¿Cómo era en esa época? Qué difícil, ¿no? Para la humanidad. Pero en fin, luego, pues va evolucionando, ¿ya? Poder concentrado en el monarca, una administración sin control jurídico. Por eso se hablaba de poderes del Estado. Hoy se denomina potestades del Estado, ya no son un poder, porque ya no es arbitrario, sino que ya son potestades, son facultades las que tienen, y esas facultades han sido otorgadas por el pueblo de Guatemala. ¿Ya? Por eso dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio. ¿Ya? Pero no es que le otorgue la soberanía, porque la soberanía siempre permanece en el pueblo, sino que el ejercicio, ¿ya? La tiene el Estado, es decir, quien en determinado momento está detentando el poder, es decir, la administración pública, ¿verdad? Entonces, luego, otra de las etapas de la evolución de la administración pública la encontramos en el Estado liberal de Derecho, en el siglo XIX. Y aquí vamos a ver esos inicios, ¿ya? De la sujeción a la ley. ¿No? Hay un sometimiento a la ley y ya entonces vamos a encontrar una separación. Y ahí hablamos de poderes todavía, esa separación de poderes. Y empieza a hablarse de garantías. Aquí podríamos eh, remontarnos a la historia de la humanidad, y hablar de la Revolución Francesa, entre otros, en fin. Entonces, pero pues así en líneas generales para ustedes, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ese Estado liberal de derecho, ahí se inicia en el siglo XIX un sometimiento a la ley. Hay una sujeción a la ley, ya no eh, libre, el, el monarca ya no tiene esa facultad, sino que ya empieza a darse una sujeción. Bien, luego evolucionamos hacia un Estado social de derecho en el siglo XX y se va a dar esa administración, ¿ya? Pública en la prestación de los servicios. Entonces, ya no solamente se va a tratar de que el pueblo sirve al soberano, sino que es el Estado el que va a prestar el servicio a la ciudadanía. ¿Ya? Ya no solo el pago de tributos, porque antiguamente, pues solamente el pago de tributo a ustedes había que sostener para que el rey tuviera sus lujos. Para ir a la guerra, pagábamos los tributos. Entonces, ellos tenían cómo financiar la guerra. ¿Ya? Y por supuesto, los tributos hoy en día no sirven para ir a la guerra, sino sirven para que el Estado funcione, para que el gobierno pueda ejercer esas funciones estatales y prestar los servicios de calidad, esas supercarreteras que tenemos, en fin, esos enormes pasos a desnivel, ¿ya? Que tenemos, un tren de cuántas vías, ¿no? O sea, toda esa prestación de servicios de excelente calidad, que eso es lo que deberíamos tener con la cantidad de tributos que pagamos, ¿verdad? Pero en fin, una supercarretera para usted. Entonces, luego tenemos el siguiente punto que corresponde a esos servicios públicos y el bienestar general de la población, ya en la tercera fase, digamos, de la evolución de la administración pública. Y nos vamos a la siguiente, que es el Estado constitucional. El soberano viene y dicta una constitución, ¿ya? Y en el Estado constitucional todo se encuentra regido por nuestra constitución. ¿Ya? Y ahí encontramos entonces que debe haber transparencia, que debe haber participación ciudadana y deben existir resultados positivos.
Traté de resumirlo de tal manera que pudiésemos comprenderlo. Por supuesto, yo lo voy a dejar para que ustedes hagan la lectura correspondiente y entonces vemos que nos encontramos hoy en día en un estado constitucional. Pero hay una evolución también muy importante de esto, porque no se trata solo de un estado constitucional, sino un estado de derecho constitucional, porque hay un estado de legalidad y hay un estado de derecho constitucional, que es hacia lo que aspiramos hoy en día. Y a partir de, por supuesto, de 1985, que es la actual constitución política de la República, es una excelente constitución, una de las más desarrolladas y que puede tener, en el caso de Guatemala, si nosotros hablamos un poquito de nuestra constitución, que eso ustedes lo ven en derecho constitucional, y seguramente refrescará su memoria un poquito. Pero la constitución política de la República es todo un catálogo de derechos humanos. Es un catálogo de derechos humanos. Ahí se ven reflejadas, ¿ya?, todas esas cartas, esas convenciones que tienen que ver con derechos humanos, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es el catálogo de derechos humanos. Es muy importante conocer nuestra constitución, ¿ya? Si ustedes pueden observar ahí en su texto constitucional, en el título segundo tenemos derechos humanos. Fíjense ustedes. Entonces, ahí es donde nos encontramos en este momento. Pero muy importante que conozcamos nuestra constitución. Sigamos entonces, porque podríamos hablar de derechos humanos acá, pero, o solo de la constitución, pero ni modo, es parte de la misión pública. En cuanto a los elementos de la misión pública, hicimos alusión a estos en la clase anterior. Y los elementos son muy importantes, encontramos los órganos, también encontramos la competencia, encontramos los fines, encontramos la actividad, los medios o el medio y el régimen jurídico. En cuanto a los órganos, por supuesto, se refiere a la estructura administrativa que actúa por el Estado. Es decir, recordemos la mención que hacía en cuanto al Estado en sí, que el Estado no lo podemos ver, pero sí podemos ver sus efectos cuando pagamos el impuesto sobre circulación de vehículos para que tengamos buenas carreteras, ¿verdad?, buenos puentes, en fin. En fin, entonces, de tal manera que el Estado se va a manifestar a través de sus órganos: ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya? Y el organismo ejecutivo a través de los ministerios, ¿ya? Entonces, se refiere a toda la administración pública. Bien, entonces, el órgano administrativo, al estudiar pues es necesario que expliquemos dos teorías, y esa la mencionamos en la clase anterior, la teoría de la representación y la teoría del órgano. Hicimos alusión en la clase anterior al mismo. Y decíamos que la teoría de la representación, conocida como teoría del mandato, parte de los modelos por medio de los cuales las personas morales, es decir, el Estado, obran por medio de sus órganos que lo representan. Siendo el Estado una persona moral o jurídica, considera que su actuación solo puede darse a través de sus funcionarios, porque el Estado no lo podemos ver. ¿Qué color tiene el Estado? No tiene color. ¿Mm? Y los funcionarios pues, son los representantes legales. ¿Mm? Bien. Y luego tenemos la teoría del órgano, parte de la idea que decíamos en cuanto a esa representación que tiene. Representa al Estado. Y la teoría del órgano dice que los funcionarios públicos, más que representar al Estado, son una parte integrante. Es decir, que ellos no actúan de manera independiente, no es como con las entidades privadas. Las entidades privadas
Tenemos un representante legal, tenemos un mandatario, pero tiene limitaciones. ¿Ya? El representante legal no puede actuar fuera de sus facultades que le han sido otorgadas, porque ahí estamos hablando, como se dice en doctrina, actos ultra vires. Solo puede actuar, ¿ya?, de esa manera, pero no representa a la sociedad como tal, como sucede con el Estado. Entonces, la existencia formal se da por la creación jurídica del derecho que impone al disponer que y le da una competencia determinada, fíjense ustedes, porque representa al Estado en sí. Entonces se manifiesta a través de los individuos que expresan esa existencia. El elemento, además del elemento objetivo, pues expresado en esa competencia administrativa que la vamos a ver más adelante. No la explico ahorita, pues porque es parte de la temática que vamos a ver más adelante. Y esta competencia requiere del elemento subjetivo que exprese la voluntad del Estado. En esta medida podemos decir que el mandato legal, determinada acción se atribuye a un sujeto y se le considera realizada por él. Si un ministro de Estado, decíamos, para refrescar un poquito lo dicho en la clase anterior, si un ministro de Estado expresa o actúa, no lo hace en nombre propio, sino lo hace en nombre del Estado. Por eso tiene que ser muy cuidadoso. El órgano administrativo entonces es un concepto pues, que se aplica a unidades funcionales del Estado. La definición esta del órgano administrativo, la teoría del órgano, ¿ah? Por ejemplo, para la doctrina administrativa, algunos autores se refieren a esta como al órgano como la persona que expresa la voluntad del Estado, por ejemplo, el presidente de la República, los ministros de Estado, los directores generales, pues dando lugar a la teoría del órgano persona, en fin. Veamos entonces eso en cuanto a los órganos, es decir, el órgano. ¿Ah? Y decíamos que el órgano es el medio, el órgano no es la persona física que ejerce las funciones del mismo. ¿Ya? Los órganos que pertenecen a la versión pública son el medio o el conducto por el que se manifiesta la personalidad del Estado. ¿Ya? La persona jurídica estatal no necesita un acto volitivo, pues el órgano integra esa estructura de la persona y forma parte de ella, nace con ella. Bien, sigamos entonces ahora con la competencia. Bien, ahora veamos qué es esa competencia. ¿Qué es la competencia? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Qué funciones tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación? ¿No? Cada uno tiene sus facultades. Entonces, la competencia es esa cantidad de facultades, esas atribuciones, esas funciones, esas responsabilidades que la Constitución y la ley les otorga a cada órgano. Al órgano administrativo, fíjense ustedes, no a la persona eh, que representa al órgano, sino al órgano. La competencia administrativa la tiene el órgano, no la persona. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Para que pues pueda actuar. Entonces, repito, la competencia entonces son las facultades que tiene ese órgano. El órgano es el que tiene la competencia porque el ordenamiento jurídico así se lo otorga. De lo contrario, esa función devendría en ilegítima, pues. El acto estaría viciado porque provoca nulidad absoluta. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación se encarga de la seguridad, ¿ya?,
y el Ministerio de Salud de prestar los servicios de salud, funciones, atribuciones, responsabilidades. También mencioné eso. Entonces, pero ¿será que el Ministerio de Salud puede prestar servicios de seguridad pública? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdad que no es posible? Bien, luego los fines, bueno, ya lo mencionamos. El fin, por supuesto, de los fines es el interés público y el bien común de la sociedad. Vamos a ver, ¿alguien más todavía quiere ingresar ustedes? Bueno, creo que se arrepintió. Vamos a ver, vamos a ver por dónde está quien quiere ingresar. ¿Y qué pasa si una persona, bueno, hay dos temas ahí muy importantes. Se arrepintió la persona, tal vez se equivocó del link. Sí, hay un tema ahí muy importante ustedes, ¿ya? Y se lo voy a dejar recomendado para que ustedes lo busquen. ¿Qué pasa si una persona actúa fuera del ámbito de sus competencias? ¿Cómo se denomina eso? Lo van a buscar y qué responsabilidades tiene. ¿Mm? O en qué responsabilidad puede incurrir. ¿Ya? Y entonces, el interés público y el bien común de la sociedad, esos son los fines de la administración pública. Y la actividad que desarrolla, bueno, la actividad que desarrolla, por supuesto, es la función administrativa. ¿Y cuál es esa función administrativa? Pensemos que en determinado momento llegamos a un centro de salud o un hospital a requerir los servicios. ¿Mm? Son todos esos actos y servicios. Esa es la actividad de la administración pública. Cuando vamos al Registro Nacional de las Personas a solicitar una certificación o a inscribir algún, algún acto, ¿ya? Que tenga que ver con la persona. Y el medio, los medios que utiliza la administración pública para ejercer sus funciones son eh, los recursos humanos, pues sí, los funcionarios y empleados públicos, ¿ya? Todas aquellas personas que ejercen esa función, ¿ya? Noble, diríamos, en la administración pública. ¿No? Hay muy buenos servidores públicos, por supuesto, como en todos lados, ¿verdad? Ustedes, en lo privado o lo público. Y uno llega, lo atienden muy bien, pues ahí sí que las experiencias que uno ha tenido, ¿va? Pues en lo personal, buenas experiencias, lo atienden muy bien a uno. El recurso humano es muy importante, es valioso. Y por supuesto, los recursos financieros, ¿ya? Y materiales. Esos son los medios. Bien. Luego tenemos el otro elemento que muy importante de la administración pública, que es el régimen jurídico. El régimen jurídico que sustenta la administración pública es el derecho administrativo. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿y dónde está el derecho administrativo? Entonces, está disperso, no hay un código de derecho administrativo, ustedes, como el Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, Código de Notariado. Ahí encontramos, ¿ya? El ordenamiento jurídico relacionado a estas áreas, pero el derecho administrativo no encontramos una ley, ¿no? Donde esté regulado todo eso, está disperso en la Constitución. A ver, ¿dónde está regulada la función de los ministerios? ¿Qué me escribieron acá? A ver, ¿dónde se encuentra regulado? ¿Cuál es el régimen jurídico que regula a los ministerios de Estado?
Voy a pedirles también que investiguen cuántos ministerios y cuántas secretarías tenemos al día de hoy. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas secretarías? Y eso lo vamos a colocar en el cuestionario que les voy a dejar en Classroom. También lo otro tema era la competencia, ¿ya? Y si ustedes me dicen que son 14 ministerios, me dicen dónde está regulado. Eso voy a dejar un espacio ahí para que ustedes lo puedan colocar en el formulario. Bien. Y por supuesto, con mucho gusto. Sí, en la Constitución, claro, así es. Bien, vamos a continuar acá. Muy bien. Quiero ver dónde estamos acá. ¿Alguien más está pidiendo entrar? Bueno, no, se arrepintió. Bien, ahí estamos. ¿Alguna duda por acá? ¿Estamos bien? No solo la Constitución, también hay otras leyes, ustedes. Hay otras leyes que regulan los ministerios. Y aparte de la Constitución, hay una ley. ¿Ya? Bueno, entonces, hablábamos de la competencia, ya hablamos de los fines, del régimen jurídico, los medios. Bien. Y el bien común, pues ya lo hemos mencionado. El medio, muy bien. Luego tenemos, vamos a ver, solo déjeme cambiar de la diapositiva. Tipos de administración según su función. Bueno, es correcto. La ley del organismo ejecutivo es correcto, ahí lo vamos a encontrar. Bien, muy bien. Entonces, en la respuesta que coloquen, van a poner ahí ley del organismo ejecutivo y el número de decreto, ¿ya? Y el número de decreto, eso lo van a colocar en el cuestionario. Eso para que lo tengan presente, por supuesto. Tenemos 64 estudiantes nada más presentes en la reunión. Después no se sorprendan porque según el listado me aparecen más de 80 inscritos en esta sección. Estamos hablando que unos 20, 25 por ahí más o menos no están presentes. Bien. Importante que veamos los principios clásicos de la administración. Eso es importante que lo veamos es correcto, es el 114.7, antes de entrar a la siguiente diapositiva, los tipos de administración según su función. Vamos a hablar un poquito de los principios de la administración. Hay varios principios. Tenemos, bueno, los principios clásicos de la administración. Tenemos la planificación. Se denominan como tales, ¿verdad? Significa investigar para garantizar los resultados de esa finalidad del Estado. ¿Ya? La finalidad que se pretende. ¿Qué significa la planificación? Significa ver hacia el futuro. ¿Y qué necesitamos para planificar? Bueno, una cantidad enorme de técnicas para poderlo realizar. También toda clase de métodos, ¿ya? Para poder realizarla de manera apropiada. Y fíjense ustedes que la planificación nos va a fijar con precisión lo que va a hacerse. No le va a echar la culpa a nadie más el por qué no está haciendo su función, ¿ya? ¿Por qué la administración no funciona? Sino que debe haber una planificación. Si no hay planificación, no vamos a tener las carreteras que tenemos hoy en día. ¿Mm? Bien. Entonces, la planeación consiste
fijar el curso concreto de esa acción que debe seguir. Va a establecer los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo y también los tiempos y determinaciones que se van a dar, ¿ya? Para su realización. Planear es que ocurran cosas que de otro modo pues no habrían ocurrido. Equivale a trazar los planos para fijar dentro de ellos nuestra futura acción. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de curso y ahí tenemos una planificación. Vaya si no. Espero que ustedes estén también trabajando en eso. Planeación, ¿sí? Planificación. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Cada uno de esos pasos para obtener los objetivos. Se recuerda que en la primera clase lo mencionamos. Bien. Veamos entonces, luego está el otro principio que es la coordinación. La coordinación es armonización. Coordinar es armonizar, ¿ya? La armonización de toda la organización, ¿no? Y sus componentes en los que se puede involucrar tanto a órganos centralizados como a órganos descentralizados de la administración pública, incluso otros órganos del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede realizar convenios con una municipalidad para llevar jornadas de salud, ¿no? Realizar convenios para prestación de servicios eh, de educación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Ahí encontramos un principio que es la coordinación. Entonces, entendemos por coordinación como la integración. Integrar es obtener y articular esos elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para que, por supuesto, funcione el Estado. Y la organización, que es otro de los principios de la administración. Por eso decíamos que son los principios clásicos. La organización no es más que el arreglo de esas funciones que se estiman necesarias. ¿Para qué? Para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de esas funciones respectivas. Por eso tenemos ministros, viceministro eh, de qué, de administración, en fin. Tenemos directores generales, porque el ministro no es el que va a estar realizando cierta operación, es el que está al frente de la organización, pero gira sus instrucciones. Y si hablamos del Ministerio de Gobernación, están las direcciones generales, ¿va? La Dirección General de la Policía Nacional, del Sistema Penitenciario, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos la dirección. La dirección, la palabra dirección viene del verbo dirigiere, del prefijo di, intensivo, y regere, regir, gobernar. Entonces, la dirección es el elemento de la administración en el cual se logra la realización efectiva, fíjense ustedes, a través de la dirección. Entonces, por eso los directores generales tienen una gran responsabilidad. El director general es el que va a ejecutar las órdenes que vienen de arriba. Y como decimos, ¿no? A través de este se logra la realización efectiva de todo lo planeado. Por medio de la autoridad del administrador, ejercida basándose en decisiones, ya sean tomadas directamente, pues, o con más frecuencia, delegando dicha autoridad, se va a vigilar simultáneamente que se cumpla en esa forma que se ha planeado, que se ha preparado. Pensemos en la construcción de un edificio. ¿Cómo se inicia? Un segundito.
Pensemos en la construcción de un edificio. ¿Cómo inicia? Imaginemos así es la administración pública. Hay un plano, ¿ya? Ahí están los profesionales que elaboran el plano, ¿no? Cada uno de los elementos que va a llevar ese edificio, ¿no? Ya vieron, estudio de tierra, ¿qué más? Una cantidad enorme de profesionales que van a intervenir en la ejecución, ¿ya? Por supuesto, muy importante entonces. Si no hay una aplicación de estos principios de la misión pública, bueno, pues no vamos a tener buenos resultados. También esa planificación económica, muy importante. ¿De dónde se van a obtener esos recursos? No vamos a estar ahí buscando a ver, ¿de dónde se van a obtener esos recursos? Busquemos ahí de los ministerios que no están ejecutando y coloquemos un subsidio ahí inventado. Eso no estaba dentro de la planificación. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente no se han aplicado todos estos principios. Hay muchas cuestiones que se van a dar. Entonces, la forma de poder monitorear, supervisar, vigilar, como querramos llamarle, a la administración pública es a través de los resultados que vemos a diario en seguridad, en educación, en infraestructura, etcétera, etcétera. Y ahí podemos juzgar una buena o no muy buena administración pública, ¿ya? Y esa responsabilidad no del agente de policía que está en la vía pública, porque él está recibiendo instrucciones del director de sus superiores y así nos vamos hasta arriba, al ministro y hasta el presidente del órgano ejecutivo. Pero las órdenes emanan de A, pero con una efectiva planificación, ¿ya? Aplicando todos estos principios. Yo lo que quiero es que ustedes se lo imaginen, cómo es que funciona. Y eso nos permite, por supuesto, ¿ya? Cumplir con los fines del Estado. Ahora vayamos al control, que es lo que estoy mencionando en este momento. Ese control que nosotros los ciudadanos ejercemos, lo que mencionaba hace un momentito. Entonces, el control es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcial. ¿Y cuál es la finalidad del control? Es establecer si se está cumpliendo con los objetivos, ¿ya? Corregir, ¿m? ¿Ya? Si los resultados o los objetivos esperados eh, son eh, los esperados, o sea, ya sea de manera total o parcial, para mejorar, ¿ya? Y formular nuevos planes, ¿ya? Y formular nuevos planes. Fíjense usted, eso es el control. También, por supuesto, va a implicar que esas tareas se realicen conforme a las normas establecidas, tomando en cuenta, por supuesto, los controles de calidad, las auditorías, y de ahí la importancia de que cada entidad del Estado cumpla con sus funciones, es decir, dentro del ámbito de su competencia, esas facultades. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas va a controlar la calidad del gasto público. A ver, ¿dónde está regulado el tema de la Contraloría General de Cuentas? ¿En qué parte de la Constitución? ¿Alguien que lo busque por ahí? La calidad del gasto público. Si realmente se está haciendo un buen uso de los recursos del Estado. Auditorías, especificaciones técnicas, procedimientos establecidos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la construcción de un edificio? Van a haber personas que están controlando, hay ingenieros, hay arquitectos, hay maestros de obra, etcétera, ¿ya? Todo un andamiaje, ¿ya? Para poder lograr esa construcción, ¿ya? Y para que el Estado también funcione adecuadamente. Bien.
Muy bien. Dentro de la actividad administrativa hay varias clases de control y estas se pueden clasificar como control interno, control directo. ¿Ya? Así, a grosso modo, podemos decir que el control interno pues, se realiza dentro de la administración pública por los órganos superiores sobre los subordinados. Verbigracia, un ministro sobre sus directores generales. ¿Mm? Va a haber un control, a ver si se están cumpliendo con los planes de seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Mm? Este tipo de control se da normalmente entre los órganos jerarquizados. ¿Mm? En algún momento vamos a hablar de la jerarquía administrativa. ¿Ya? Órganos jerarquizados. Y el control es uno de los poderes que otorga la jerarquía, por supuesto, como el poder disciplinario, el poder de revisión, poder de revocatoria, etcétera. Y el control directo es el que ejercen los particulares. ¿Cómo se realiza ese control directo? A ver, ¿quién se lo sabe? Gracias por los artículos de la Constitución. ¿Quién se lo sabe? Ese control directo. ¿Cómo es que los particulares ejercen ese control directo sobre los actos de la administración pública? Decreto 119-96, ¿verdad? No lo estén googleando ustedes, contéstenme, escríbanme así rapidito. ¿A través de qué? No. Bueno, escriban lo primero que se recuerden ustedes ahí. El control directo, control interno, control directo. Hay otros tipos de control, pero así a grosso modo lo estamos mencionando ahora. Y en el decreto 119-96 vamos a encontrar precisamente los procedimientos para llevar a cabo, ¿ya? Esos procedimientos para realizar ese control directo. Lo ejercen los particulares sobre los actos de la administración pública a través de los recursos administrativos y, por supuesto, el proceso contencioso administrativo. Ahí tenemos otra ley, el decreto 119-96, la ley de lo contencioso administrativo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas acá? ¿Cómo estamos ahí? Ustedes me dicen. Vamos a descansar un momentito mi voz. Dame un segundito. Muy importante, entonces, hay dos recursos, revocatoria y reposición, que son los únicos que proceden en materia administrativa. Revocatoria y reposición. Y le dan la lectura respectiva, por favor, compañeros. Sí, sí, el control directo es a través de los recursos, los particulares. Bueno, sí le dieron una mirada, un vistazo, como decimos, a lo que estamos presentando a ustedes, tipo de administración según su función. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Es parte de lo que estamos mencionando acá. Bien, entonces, ahora veamos ya la parte final que vamos a descansar un poco la voz. Bien, la planificación prevé y diseña los objetivos, las metas, las estrategias, ordena la acción futura del Estado, por ejemplo, la CG Plan, ¿ya? Ahí me investigan qué es la CG Plan. Y la administración ejecutiva, esta es la que va a decidir, ¿ya? Va a decidir y realizar materialmente las políticas, es decir, quien ejecuta, ¿ya? Realiza materialmente las políticas y los servicios, es decir, la administración activa, y ahí estamos hablando, los ministerios de Estado son los que van a ejecutar, ¿ya? Son los que ejecutan.
Muy bien. Luego tenemos la administración consultiva. Esta administración consultiva, pues, su función es de asesorar, ¿ya? Asesora, ¿ya? Y emite dictámenes técnicos jurídicos, ¿ya? Y en ese apartado nos vamos a revisar la lectura correspondiente. Por favor, no se queden solo con lo que estamos viendo acá. Sí. En la planificación, ya lo mencionamos, es ver hacia el futuro, hacer estudio, mm, planificar, establecer necesidades y las soluciones para cubrirlas. Bien, estamos entonces en la asesoría. Ahí vamos a hablar de dos tipos de, dictámenes. Esta asesoría se hace a través de la simple opinión o de un dictamen. ¿Ya? El dictamen, pues, es un estudio jurídico. Estamos hablando de la administración consultiva. Es un estudio jurídico otro sobre un expediente o un asunto determinado, ¿ya? Un asunto determinado, ¿no? El cual es emitido por una persona versada en la materia de que se trate, pues, ¿no? Opinión o consejo de un órgano o organismo o autoridad acerca de una cuestión. Es decir, sobre un caso en especial, pues puede ser un dictamen jurídico. ¿No? Dentro de la administración pueden darse dictámenes eminentemente técnicos, no necesariamente jurídicos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si hablamos un poquito del dictamen, la naturaleza jurídica del dictamen está entre establecer si el dictamen es un acto administrativo o no lo es. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que no se pueden tomar los dictámenes de un órgano de asesoría como resolución. Hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahí se los dejo para que lo busquen. No se puede tomar como, ¿ya? No se puede tomar como una decisión. Es decir, solo es eso, precisamente, es una asesoría, que es un órgano de consulta. Se dice, mire, aquí está, esto es lo que resolvió el órgano asesor, y así resuelve. No, porque al final el responsable es el titular del órgano que va a emitir la resolución, que la resolución es la que conlleva el acto administrativo. Entonces el dictamen podríamos decir que no es un acto administrativo. El dictamen no es un acto administrativo porque no produce efectos jurídicos, ¿no? Lo que produce efectos jurídicos es la resolución final, ¿ya? Y que ha sido notificada al particular por el funcionario que tiene esa competencia administrativa. En consecuencia, el dictamen por sí solo se puede decir que es un acto jurídico sin consecuencias jurídicas, o es un simple hecho administrativo. Hay distintos criterios. Uno dicen que el dictamen es solo un hecho porque no produce consecuencias jurídicas. Y otros dicen que es un acto jurídico sin consecuencias jurídicas. Entonces hay una contradicción ahí. Recuerden que esto es doctrinario. En realidad, si no tiene consecuencias jurídicas, no es un acto jurídico, porque los actos jurídicos tienen consecuencias jurídicas. Por lo tanto, el dictamen no es un acto jurídico. Forma parte de un expediente administrativo, eso sí. Tenemos clases de dictámenes, tenemos dictamen en la doctrina. Existen tres clases de dictámenes: el facultativo, el obligatorio y el vinculante. Lo vamos a dejar hasta ahí, estimados estudiantes, y nos vemos en la siguiente clase. Bien, por favor, no se olviden de darle lectura a los temas que vimos hoy. Espero que haya sido eh,
el tema de la legislación. Espero que haya sido de beneficio para que ustedes puedan ir leyendo. Si yo les digo, me leen del artículo tal, es un poco difícil, ¿verdad? ¿Y ahí qué voy a leer? Van a decir ustedes, ¿verdad? Y dice, ¿y qué leo en esa ley? En cambio aquí les voy diciendo qué leyes, ¿verdad? Y exactamente qué deben leer en esa ley. Por ejemplo, la Constitución ya lo vimos, también ¿qué? La ley del organismo ejecutivo, que ustedes muy puntualmente lo pusieron acá. Entonces, esa es la forma. Y les repito, por favor, no se olviden de leer. No es suficiente con lo que vemos en clase. Ojalá tuviéramos mucho mucho más tiempo, ¿verdad? Ustedes, pero se cansa la voz ya, mi voz ya la siento cansadita y me he refrescado un poquito acá, pero dichosos ustedes que tienen su vaso de chocolate ahí, ah, su cafecito con una champurrada, un cafecito, un capuchino ahí calientito, pero bueno, les deseo muchos éxitos entonces, ahí está, pues en provecho. Les deseo muchos éxitos, estimados estudiantes, y nos vemos el miércoles. Por favor.